Bueno, vamos a comenzar entonces, chicas, chicos. Hoy día vamos a hablar un poco vamos a ir hablando de bases físicas, pero en particular vamos a empezar, ¿cierto?, con el tema más relevante, al menos del área que nosotros queremos estudiar en este ramo en particular, que es la producción de los rayos X, ¿ya? Hemos estado hablando un poquito anteriormente respecto a la radiación propiamente tal, ¿cierto? Entendiéndose como la mayoría del espectro electromagnético. Luego, ¿cierto? Vimos cuál es la que nos sirve a nosotros, la de utilidad, al menos en esta área en particular. Y vimos, ¿cierto? Un poco de las interacciones de las radiaciones con la materia, ¿ya? Pero ahora vamos a empezar, ¿cierto? A hablar de un punto importante que es la producción de los rayos X y cómo también el equipamiento que nos va a servir y nos va a ser útil para generar esta producción de rayos X, ¿ya? Vamos viendo como tema más o menos relevante dentro de lo que, insisto, va a ser la etapa la etapa culmen, ¿cierto?, de su carrera, que es el examen de grado, y de acá es donde se pueden ir como extrayendo las preguntas más importantes, ¿ya? Para que sepan más o menos cómo es la orientación también de la asignatura, ¿ya? Entonces vamos en la parte de la clase 3, donde vamos a mezclar un poquito, ¿cierto?, de las bases físicas con el equipamiento, pero siempre explicado desde el punto de vista de la utilidad de este equipamiento para la producción, ¿cierto? En este caso de la radiación y cuáles son las bases físicas de esa producción de la radiación, ¿ya? Ya de a poco nos vamos acercando a la primera actividad, ¿cierto?, el caso clínico, que probablemente durante la siguiente sesión vamos a explicar un poco cuál va a ser el funcionamiento de esta actividad, ¿ya? Ya hemos definido, ¿cierto? Ha quedado más o menos claro el concepto de radiación, ¿ya? Emisión de energía o de partículas, ¿cierto? Que producen algunos cuerpos y que se propagan a través del espacio. O propagación de energía, ¿cierto? En forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Esas son las dos grandes definiciones con las que nosotros nos vamos a manejar, las que más vamos a ocupar, ¿cierto? Para definir este elemento con el que vamos a trabajar toda nuestra vida, ¿ya? Definimos, ¿cierto? También cuáles son las radiaciones que nosotros vamos a ocupar, ¿cierto? En este caso, la característica principal que nos es de más utilidad, ¿cierto? Para el estudio finalmente radiológico, que va a ser el hecho de que estas sean radiaciones de tipo ionizante, ¿ya? Esta también, dentro de otras características, le da la capacidad de penetración a a la radiación, ¿ya? Después vamos a ver otras características que tienen este tipo de elementos, ¿cierto? Este tipo de radiaciones, en especial la radiación X, que son los más importantes a la hora de encontrar su utilidad para el trabajo, ¿cierto? En este caso en radiodiagnóstico, ¿ya? Acá lo que primero se habla, ¿cierto? El hecho de que el que sea ionizante está dado, ¿cierto? Por la característica que tiene de ionizar la materia, ¿ya? Eventualmente extrayendo electrones de los estados ligados al átomo, ¿ya? En este caso de las zonas más periféricas, ¿cierto? De eso. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profesor, escucha Sí, bien. sí, Ah, ya. profe. Que me había salido un mensaje como que se había desactivado el audio. Eso, ¿ya? Continuando, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poco de la radiación X como tal, ¿ya? La importancia que ésta tiene y la formación, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Sí, me parece. Bueno, y la formación de esta en el tubo de rayos X, ¿ya? Los rayos X, ¿cierto? Van a ser un tipo de radiación electromagnética y esta parte es como bien importante, ¿ya? Se producen artificialmente en un tubo de rayos catódico, donde un cátodo caliente, ¿cierto? Va a emitir electrones que luego van a ser acelerados por una diferencia de potencial hasta golpear un blanco de metal a alta velocidad y estos van a producir, ¿cierto?, algunos rayos invisibles, ¿ya? La persona que aparece en estas dos imágenes, ¿de quién creen que se trata? William, es que el apellido no lo sé pronunciar, pero era Roentgen. Röntgen, Ah, ya. Wilhelm Röntgen, exacto. Después al final de la clase vamos a ver un apartado de él al respecto de la importancia que tiene, ¿cierto? Y de lo que se considera poco más que el padre de de la radiación. Y a quien más se nos asocia, por decirlo así, como el que inició, el precursor de toda nuestra actividad, ¿ya?
ahí se van a dar cuenta, probablemente si le preguntan a sus compañeros de las otras menciones, que cada uno tiene como su referente primario, ¿cierto? Que inició con alguna actividad asociada al campo que cada uno trabaja. En este caso, Röntgen, ¿cierto? Vendría siendo nuestro pionero, el primer científico, ¿cierto? Que trabajó con este tipo de radiación, que es la más básica, la que más se ocupa, independiente que después se descubrieron otras técnicas, pero el primer estudio con radiación como tal lo hizo él, Wilhelm Röntgen, ¿ya? Con esta famosa radiografía de la mano que siempre se muestra, que es tan conocida por la mayoría de ustedes y, bueno, obviamente también de los profesionales. Pero para lograr esto, ¿cierto? Vamos a requerir nosotros de un equipamiento radiológico como tal, ¿ya? Acá, lamentablemente, ¿cierto? Dadas las condiciones en las que nos encontramos con la pandemia, ustedes no han tenido la posibilidad todavía, ¿cierto?, de participar en estas prácticas hospitalarias, en la práctica clínica, ¿cierto? Esperemos, ¿cierto?, lo antes posible poder lograr llevar a cabo esta etapa, pero me gustaría saber si pueden reconocer algunos elementos, ¿cierto? Nombrarlos simplemente, obviamente no los pueden apuntar, pero más o menos reconocibles, que le hayan enseñado, le hayan mostrado, ¿cierto?, los pasos prácticos, más o menos que puedan ubicar, ¿cierto?, de una sala de rayos. A ver si me pueden ayudar con eso. Si yo les preguntara el estativo, ¿qué es el estativo o dónde está ubicado? ¿Se ve en la imagen? ¿Qué dicen ustedes? El detector, el tubo, El estativo es el que está atrás de la segunda imagen, creo. ¿ya? El que está encuadrado, ¿cierto? Con unos círculos en su interior. Sí, ese mismo. Correcto. ¿En la otra imagen se ve igual o no? ¿O estará tapado? Sí, también se alcanza a ver atrás, al final. Perfecto. Ese es el estativo, ¿cierto? Bueno, esa es un elemento, ¿cierto? En este caso, donde nosotros podemos ubicar o bien una placa radiográfica o un detector, ¿cierto? En un sistema vertical, ¿ya? Ese sería como el apellido también de este elemento, ¿cierto? El estativo vertical, para tomar proyecciones que eventualmente van a ser de pie o con el paciente al menos sentado, ¿ya? Porque esto igual se puede regular la altura, por tanto, si el paciente está sentado, también se le puede tomar la imagen, ¿cierto? Moviendo el estativo en el eje vertical, ¿ya? El tubo de rayo, bueno, acá hay dos distintos tipos, no sé si me podrían decir a cuál corresponde cada uno. Por ejemplo, el de la imagen de su izquierda es un tubo de rayos, pero tiene una característica distinta. ¿Me podrían decir cuál sería ese? Que vendría siendo esto que está acá. Fíjense bien que pareciera no estar anclado en ninguna parte de la sala. ¿Qué querrá decir eso? Un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil, ¿cierto? O como también se conoce, portátil, ¿cierto? En nuestra como jerga, ¿cierto? De manejo en el hospital. Equipo móvil, equipo portátil, ¿cierto? Que va a tener la capacidad de yo poder llevarlo a donde quiera y poder emitir la radiación siempre que esté conectado, ¿cierto? A alguna toma de corriente para emitir algún tipo, ¿cierto? En este caso, radiación ionizante para hacer el estudio fuera de los parámetros, o sea, del perímetro, perdón, del servicio de imagenología, ¿ya? Esto principalmente se usa, ¿cierto? Para llevar los estudios, ¿cierto? Tomar estudios finalmente en unidades críticas, ¿ya? Entiéndase UCI, UTI, unidad coronaria, las mismas unidades críticas pero infantiles,
la neo, ¿cierto? Pediatría eventualmente. Y bueno, la verdad las cosas ha tomado bastante importancia este tipo de equipo en la actualidad, ¿cierto? Porque los pacientes COVID requieren este trabajo, ¿cierto? Este estudio secuencial de imágenes, por lo que se hace bastante útil, ¿cierto? Tener estos equipos y el trabajo en esta como modalidad em, se ha hecho bastante más importante, más relevante, ha crecido mucho, ¿ya? Y eso implica obviamente manejar bien este equipo, ¿ya? Después vamos a poder ver, ¿cierto? En otra clase más estructuras, más elementos de la sala. Vamos a tener que repasarlo un poquito porque, insisto, esto tiene que ir saliendo como más rápido, ¿ya? Ahora, a grandes rasgos, el equipamiento radiológico necesario, ¿cierto? Para nosotros poder trabajar y tomar exámenes va a requerir de algunas, por decirlo así, algunos elementos básicos, mínimos, porque puede tener más, ¿ya? Para llevar a cabo, ¿cierto? La tarea de tener una sala, tener un equipo, ¿cierto? Que emita radiaciones y que sea, obviamente, operativo a nivel, ¿cierto? De salud pública, ¿ya? Vamos a necesitar la consola de control, ¿cierto? El sistema de colimación del tubo en particular, porque hay algunos que solamente no coliman, sino que lanzan radiación. El sistema de alta tensión, que finalmente va a ser el que va a alimentar y a poder generar, ¿cierto?, la corriente necesaria para lograr una activación correcta, en este caso del tubo de rayos X, que es el último elemento importante, ¿ya? La infraestructura, si bien puede ser bastante como, por decirlo de alguna forma, obvia, pero no es tan obvia, ¿ya? Resulta que nosotros, ¿cierto?, como, en este caso, especialistas de la unidad de imagenología, hay una salvedad, ¿cierto?, que tenemos respecto a todos los trabajadores del hospital o del resto de trabajadores del hospital, ¿ya? Y es que obviamente nosotros trabajamos o vamos a estar expuestos principalmente, ¿cierto?, a radiación ionizante, ¿ya? Puede que el servicio cuente con otro equipo, ¿cierto?, de ecografía, de resonancia, pero ya contando con un tubo de rayo X, obviamente nos vamos a estar expuestos a situaciones de exposición a la radiación ionizante, ¿ya? Obviamente, la radiación atraviesa la materia. Sabemos, ¿cierto? Si manejamos estos equipos, sabemos cuáles son en este caso, los objetos, la materia, que la radiación X, en este caso, va a poder atravesar o no, ¿ya? Sin embargo, sabemos, ¿cierto? Que, por ejemplo, una sala, ¿cierto? Va a tener una puerta de ingreso, va a tener vestidores, debería tener también un acceso un poco más amplio, o sea, una puerta no solamente como las puertas normales, ¿cierto? Pequeña, sino que una puerta un poco más amplia que se abra de par en par para que eventualmente pudieran entrar, por ejemplo, camillas o sillas de ruedas, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Tiene en este caso bisagras, separaciones. em, Obviamente la consola tampoco va a estar exactamente al lado del tubo de rayos, sino que también va a estar un poco más alejada. Por tanto, tenemos que estar siempre resguardando la bioseguridad, ¿cierto? Tanto nuestra como también la de los pacientes, ¿ya? Acá es donde empiezan a aparecer algunos conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la dosimetría, la protección radiológica, los criterios ALARA, cuáles son, ¿cierto? Las tres formas principales de evitar o de manejar correctamente la radiación, etcétera, ¿ya? Entonces, la infraestructura va a tener ciertas características especiales solo por cumplir normas de protección radiológica y de bioseguridad, ¿ya? Los otros ciertos otros compañeros de las otras menciones en este apartado es donde cambian completamente también respecto a nosotros, ¿ya? Hoy en día se incluye, ¿cierto?, dentro del aprendizaje de la bioseguridad como la norma estándar de incluir todos los protocolos, por ejemplo, COVID, en este caso, ¿cierto?, de infección asociada a la atención en salud, IAS, ¿ya? Pero nosotros tenemos este apartado especial, ¿cierto?, de protección radiológica y de manejo de equipos de radiación ionizante, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Es súper importante que estén bien formados, que conozcan cada uno de estos elementos y que, por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que serían las características que tiene que tener esta sala en particular respecto quizá a una sala normal, común y corriente, ¿cierto? De espera, por ejemplo.
¿Qué podemos nosotros hacer considerando que la radiación, ¿cierto? En este caso la radiación dispersa, va a llegar a distintos lugares de la sala, se va a desplazar por prácticamente todo el espacio disponible, entonces, ¿cuáles serían las medidas de protección que tendríamos que eventualmente tomar? Así rápidamente una lluvia de ideas. Tiene que ser una pared blindada, como de Ya, plomo. perfecto. ¿Qué más? Porque, por ejemplo, podríamos tener, ¿cierto? Supongamos, ya, el tubo de rayo inmediatamente al lado de la consola, pero si esa separación está solamente con blindaje de plomo, ¿será suficiente? ¿Qué más podríamos agregarle a eso? Está correcto, pero para hacerlo aún más efectivo. Ahí, por ejemplo, estamos cumpliendo con, Igual una placa de hormigón tenía que tener. ya, con el hormigón, ¿cierto? Y el plomo, vamos a lograr una protección importante. Ahí nosotros vamos a estar cumpliendo uno de los dos criterios principales de protección radiológica, que es el blindaje. Pero hay dos más. También habría que Blindaje, agregar la distancia distancia, correcto. y el Vamos a tiempo. poder ser, y el tiempo, perfecto. Con esos tres criterios que nosotros eventualmente podríamos manejar, ya tenemos, ¿cierto? O podemos armar una infraestructura bastante básica, pero bien protegida, ¿cierto? De por decirlo así, la interacción con la radiación ionizante, ¿ya? En el caso, por ejemplo, ya si agregáramos la distancia, pero tuviéramos un equipo, en este caso de rayo X, no tan eficiente, que se demore, supongamos un ejemplo súper absurdo, un minuto completo en adquirir una imagen o en lanzar la cantidad suficiente de radiación para generar una imagen, obviamente por más distancia y por más blindaje que nosotros tengamos, tampoco se van a cumplir los criterios, en este caso, de protección radiológica, ¿ya? Entonces ahí también, en el sistema del tubo de rayo X, es donde cada vez por decirlo así, el avance más tangible que nosotros vamos a poder ver en estos equipos es la velocidad con que adquieren las imágenes, ¿ya? Se podría decir también, y como para adelantar un poco algunas cosas, con la radiación, los equipos de radiodiagnóstico, se ha llegado hasta el tope máximo de, por decirlo así, de actualizaciones, de modernidad, de evolución, ¿ya? Son cada vez cosas y detalles más pequeños que nos van a ir generando como alguna garantía, ¿cierto? Alguna ventaja respecto a una generación y otra, pero casi que ya estamos tocando techo, ¿ya? Y en lo que se está avanzando cada vez más, ¿cierto? En ir reduciendo cada vez más los disparos en este caso, o los tiempos de adquisición de un examen de radiología, ¿ya? Que sean casi en microsegundos, que ni se sienta cuando se dispara el equipo, ¿ya? Entonces, esos son los avances que van ocurriendo, ¿ya? Y donde siempre se va a privilegiar respetar, ¿cierto? Los tres principios más críticos, ¿cierto? De la radioprotección: blindaje, distancia y tiempo. Ahora, bien básico, ¿cierto? Bien rudimentario, tenemos en este caso, el equipamiento de rayo, el equipo de rayo X, donde vamos a tener una consola de control, donde nosotros vamos a poder ir, ¿cierto? Eligiendo los parámetros de adquisición del examen, ¿ya? Esta información, ¿cierto? Que se determina principalmente en manejo de kilovoltaje, miliamperaje y tiempo, van a ir, ¿cierto? A un generador de alta tensión que va a lograr, ¿cierto? Un pic de diferencia de potencial, una constante diferencia de potencial que va a aplicarse al tubo de rayos X y este va a emitir la radiación, ¿ya? Y acá nos vamos a encontrar, ¿cierto? Al momento de emitir la radiación con unos limitadores de ACE, ya que si, por ejemplo, tuviéramos una abertura y lanzamos, ¿cierto? Nuestro haz de radiación después de todo el proceso previo, este va a salir en todas direcciones, ¿ya? En ese caso es muy difícil controlar, salvo, ¿cierto?, el manejo de esta rendija, de los limitadores de haz, de los colimadores,
va a ser muy difícil, si no tuviéramos esos elementos, poder dirigir el haz de radiación, al menos la mayor cantidad de energía útil, al paciente. Entonces, para eso existen estos limitadores del haz, de forma que toda la radiación se concentre, ojalá, el mayor porcentaje posible en el paciente. Tenemos, ¿cierto?, una parte bastante importante, si no la más, ¿cierto?, del tubo de rayos X, ¿cierto?, que es el sistema de alta tensión, que como sabrán, ¿cierto?, como recordarán, tiene una característica bastante especial, bastante particular, ¿ya? Es un sistema eléctrico que está diseñado para elevar la tensión, ¿cierto?, de la red de 220 voltios a la alta tensión, perdón, necesaria para poder calentar el filamento del tubo de rayos X, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a trabajar obviamente con, en este caso, la energía típica, o en este caso estructural, por decirlo así, del hospital, llamémoslo bien, como, siempre se me va la palabra, que también se ocupa con la red de agua, como domiciliaria del hospital, así si se quiere decir, que obviamente si uno conecta cualquier otro equipo, no sé si uno quiere cargar su teléfono, el hervidor en el hospital, también va a funcionar todo a 220 voltios, pero este sistema de alta tensión va a hacer que se eleve, ¿cierto?, la tensión de esos 220 voltios a la necesaria para poder calentar bien y de la manera más uniforme posible el filamento del tubo de rayos, ¿ya? La alimentación de este tubo, finalmente, ¿cierto?, consta de tres partes principales. El transformador de alta tensión, que se va a aplicar entre los extremos, ¿cierto?, del cátodo y el ánodo, donde va a generar una diferencia de tensión desde los 40 hasta los 150 kilovolts, que es básicamente lo que nosotros siempre vamos a ocupar, ¿ya? Si se dan cuenta, si se recordarán, las técnicas de radiología diagnóstica, ¿cierto?, oscilan en este caso, entre esos kilovoltajes, ¿ya? Ninguna es inferior a los 40 kilovolts, pero tampoco ninguna es superior a los 150. Ya vimos, ¿cierto?, qué podía pasar en la sesión anterior si empezaba a aumentar la cantidad de radiación, ¿cierto?, que nosotros podamos emitir desde un equipo, ¿ya? También vamos a necesitar un transformador de baja tensión, que este va a aportar la corriente necesaria, pero para mantener la incandescencia del filamento, ¿ya? Una cosa es lograr calentar el filamento, pero otra es lograr mantener la incandescencia, ¿ya? Obviamente durante el tiempo de exposición que dure, en este caso, el estudio, ¿ya? No es lo mismo, por decirlo así, que llegar, calentar el tubo, o sea, en este caso calentar el sistema cátodo-ánodo, que se disparen los haces de electrones y obviamente eso genera algún tipo de radiación, a que calentemos, ¿cierto?, el filamento, lo mantengamos caliente durante cierto tiempo y luego podamos emitir algún tipo de radiación, ¿ya? Acá es lo que se denomina principalmente como rotar el tubo, ¿ya? Que es donde después, bueno, a lo mejor no sé si lo habrán mencionado, pero la mayoría de los equipos de radiación, ¿cierto?, tienen un disparador de dos velocidades, ¿ya? Donde primero se baja, ¿cierto?, el interruptor, pero no por completo, y en ese momento es donde empieza como a sonar el equipo, a girar un tubo, que en este caso lo que está haciendo es calentar el filamento, mantenerlo incandescente para que en determinado momento yo vuelva a apretar o termine de apretar el botón y este emita finalmente las de radiación, ¿ya? O sea, el chorro de electrones y después las de radiación, ¿ya? Entonces, para eso también este sistema de alta tensión cuenta con un transformador de baja tensión. Y por último, ¿cierto?, tenemos un rectificador de corriente, donde, ¿cierto?, el tubo debe recibir una corriente continua, elevada y además estable, ¿ya? Por las características que tiene, ¿cierto?, la red domiciliaria, la corriente, ¿cierto?, tiene ninguna de esas características. No es ni continua, no es ni elevada y tampoco es estable. Oscila, ¿cierto?, casi que como una onda de radiofrecuencia, con pics, con valles, con una amplitud eventualmente bastante alta. Pero entonces lo que hace este sistema de alta tensión es rectificarla, ¿ya? Acá es donde se empieza a hablar, ¿cierto?, de los generadores bifásicos, trifásicos, que lo que hacen, ¿cierto?, es superponer tantas de estas ondas, ¿cierto?, tanto de estas corrientes eléctricas, que finalmente lo que se logra es como establecer una línea continua, ¿cierto?, o una energía continua, que va a ser también más elevada que el pic normal y sobre todo va a ser estable, ¿ya? Esa es la función principalmente del rectificador de corriente.
Obviamente, la importancia del sistema de alta tensión va a ser proporcionar una diferencia potencial de forma que la señal de salida del transformador de alta tensión tenga el valor en kilovoltajes que nosotros seleccionamos, ¿ya? Ese es finalmente el objetivo de este sistema, ¿ya? Que lo que nosotros colocamos en la consola, ¿cierto? De que yo quiero colocarle a esta radiografía de columna lumbar 70 kilovolts, ¿cierto? Con tanto miliamperaje, pero al menos en la parte del kilovoltaje, ¿cierto? Que los 70 que yo le decidí colocar van a ser los 70 que van a salir, ¿cierto? Hacia en este caso, el tubo de rayo X para generar, en este caso, el calor necesario para generar un rayo, claro, un tipo de rayo X que tenga esas características, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Un esquema un poco más explicativo, ¿cierto? De cómo se ubican los sistemas de alto y bajo voltaje, ¿ya? Donde también funciona el miliamperímetro para eventualmente también darle un flujo de electrones necesario a la técnica que nosotros queramos realizar, ¿ya? Y también acá, ¿cierto? Cómo el sistema de bajo voltaje actúa única y exclusivamente sobre el suministro del filamento para generar, ¿cierto? Esta incandescencia, ¿ya? Este esquema es bastante útil para saber reconocer más o menos cómo actúan los sistemas de alto y de bajo voltaje, ¿ya? Y dónde entra, ¿cierto? El amperímetro o la variable amper, ¿cierto? De esta técnica, ¿ya? Porque también saben, ¿cierto? Que esto se trabaja con kilovoltaje y con miliamper. Aquí ya tenemos, ¿cierto? Una imagen también bastante más esquemática de lo que sería, ¿cierto? Un tubo de rayos X. Acá, por ejemplo, lo principal que se señala en esta imagen es que cuando incide el haz de electrones, ¿cierto? Sobre el ánodo, la radiación se dirige hacia todas direcciones, ¿ya? Dentro del tubo de rayos X existe mucha radiación dispersa que tiene un nombre en particular, ¿ya? Y esta también eventualmente puede salir desde la abertura, ¿cierto? Desde la ventana y dirigirse en este caso, al cuerpo del paciente. O sea, también nosotros podríamos contar con una radiación dispersa que viene además de dentro mismo del tubo, ¿ya? Pero que no es la que aparece directamente, ¿cierto? En este caso, desde el ánodo, ¿ya? Eso es principalmente lo que quiere demostrar esta imagen. El tubo de rayos, que va a ser obviamente nuestra herramienta y arma principal para el trabajo, tiene ciertos componentes bastante relevantes, ¿ya? Una carcasa protectora, una envoltura de vidrio y los 4 elementos más importantes, ¿cierto? Cátodo, filamento, copa de enfoque y ánodo, ¿ya? Hoy día vamos a ver algunos nomás. Otro esquema, ¿cierto? Es súper importante familiarizarse con los esquemas, saber dónde está cada cosa, ya que también ustedes tienen la desventaja de que todavía no conocen ningún tubo de rayos, pero aún conociéndolo se van a dar cuenta que por más que se lo imaginen, no van a poder ver dónde se encuentra este tubo, ¿ya? Ni cómo está dispuesto. A pesar de que igual el equipo, ¿cierto? Estos vienen con una pequeña marca que te indica hacia dónde está el cátodo y hacia dónde está el ánodo, porque hay un efecto que podemos aprovechar dadas las características, ¿cierto?, de incidencia, en este caso, de los electrones hacia el ánodo, ¿ya? Después vamos a ir viendo, ¿cierto?, un poco cada uno de estos elementos. Vamos a partir por el cátodo, ¿ya? Esta corresponde a la parte negativa, ¿ya? Al polo negativo, por decirlo así, del tubo de rayos X. Y consta de 2 partes que también la componen, que son el filamento y la copa de enfoque. El cátodo, ¿cierto? El filamento es la parte más importante y finalmente el corazón del tubo de rayos, ¿ya? La función principal del filamento va a ser la emisión de electrones al momento de calentarse, ¿ya? Obviamente acá, en este caso, el hecho de que se pueda calentar, de que pueda ser incandescente, es la facultad, en este caso física, la propiedad física, que le entrega esta particularidad a este elemento del cátodo, ¿ya? Y donde también actúa, ¿cierto?, el sistema, en este caso de baja tensión. La corriente, ¿cierto?, que atraviesa el filamento va a poseer una intensidad suficiente de aproximadamente 4 amperios o más, donde los electrones de la capa externa de los átomos del mismo filamento entran en ebullición y al entrar en ebullición y a determinada, ¿cierto?, cantidad o temperatura de ebullición, estos van a ser rápidamente expulsados, van a ser rápidamente liberados, ¿cierto?, del filamento y van a ser dirigidos hacia todas direcciones. Pero por la forma del filamento también lo que hace es como dirigirlos hacia cierta parte, ¿cierto? En este caso al blanco,
pero aún así, aún siendo dirigido, ¿cierto? Aún estar enfocado con la copa de enfoque, obviamente también van a haber electrones que van a salir disparados en otras direcciones. Pero con estas características, esa propiedad se mejoró y ha ido mejorando a través del tiempo, ¿ya? Obviamente tubos de los años 70 no tienen esta misma capacidad, ¿cierto?, de aprovechamiento del mayor porcentaje posible de la emisión termoiónica del filamento respecto a tubos más modernos, como los de ahora, ¿ya? A todo este fenómeno, ¿cierto?, que finalmente es el fenómeno núcleo de la producción de rayos X, se le conoce, ¿cierto?, como emisión termoiónica, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen de un cátodo que obviamente es bastante esquemática y a simple vista, a primera vista, no se va a entender muy bien qué es lo que es, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, el filamento del cátodo, que vendría siendo esta parte, y acá es donde nos damos cuenta que es muy parecido, ¿cierto?, a la ampolleta antigua, ¿ya? Es como el mismo, por decirlo así, em, la misma formación, porque esto también, ojo que está alojado dentro de un tubo de vidrio, por tanto es muy similar a una ampolleta, ¿ya? A una ampolleta antigua, no las LED. Obviamente es súper importante no confundir la corriente del filamento, ¿ya? Que es la del sistema de bajo voltaje, con la corriente del tubo, que va a ser la que nos va a generar la, por decirlo así, la diferencia potencial entre el cátodo y el ánodo, ¿ya? El circuito del filamento, ¿cierto?, va a ser diferente del circuito del tubo. Eso tiene que quedar súper claro, que a veces sé que esto como que no se entiende muy bien al principio. Luego tenemos la copa de enfoque, ¿ya? Que esta tiene una potente carga negativa. En este caso, esta zona, la función que cumple es precisamente al estar altamente cargada, hará que supere la repulsión, ¿cierto?, que se establece entre los electrones, de forma que va a condensar el haz de electrones en un área pequeña del ánodo, ¿ya? Es decir, va a estar tan cargado negativamente que lo que va a hacer finalmente es generar una repulsión de los electrones del filamento, y eso va a hacer que los electrones, por decirlo así, estén empaquetados en una pequeña zona, y esa al momento, ¿cierto?, de administrar el sistema de corriente de bajo voltaje, se disparen en una sola dirección o preferentemente en una sola dirección que va a estar dirigida, ¿cierto?, hacia el ánodo, ¿ya? Esa es la función de la copa de enfoque. Casi todos los tubos de hoy en día, ¿cierto?, van a tener también lo que se conoce como dos puntos focales, o sea, dos cargas distintas que se pueden manejar, que se pueden redistribuir de forma de generar un foco grande y un foco pequeño, ¿ya? Y esto también nos va a dar una característica al momento de seleccionar parámetros, por decirlo así, en la consola, sobre todo en las consolas más nuevas, donde podemos elegir lo que se conoce, ¿cierto?, como radiografías con foco grueso o con foco fino, ¿ya? La corriente eléctrica, obviamente, que se aplica al filamento se mide en miliamperios y es la responsable de la cantidad de rayos X, ¿cierto?, que emite el tubo. Y que finalmente esta corriente eléctrica, ¿cierto?, esta cantidad de miliamperios, nos va a generar también la cantidad de electrones que salen desde el filamento, se dirigen, ¿cierto?, al blanco, y esto también va a determinar, naturalmente, ¿cierto?, la cantidad de rayos X que emite el tubo, ¿ya? O sea, esta parte va a regular el miliamper provoca un aumento de electrones en el filamento, y ese aumento de electrones en el filamento, al incidir en el ánodo, va a generar también una mayor cantidad de radiación, ¿ya? Esa es como la cadena o la secuencia, en este caso lógica, de sucesos, ¿ya? Por último, ¿cierto?, unas curiosidades que, por ejemplo, el señor que ya hemos mencionado, Wilhelm Röntgen, fue el que ganó el Premio Nobel de Física el año 1901 al descubrir la radiación X. En el año 1895, por error, ya quería ver las ondas de un rayo catódico, pero finalmente lo que consiguió fue ver los huesos de su mano, ¿ya? Y luego de seguir teorizando con esta práctica, ¿cierto?, con esta técnica, en 1897 le realizó la primera radiografía de manera oficial a la mano de su mujer, que es la que nosotros vemos, ¿cierto?, que tiene también el anillo en su dedo, que se llamaba Ana Berta, ¿ya? Lamentablemente, como no habían o no se conocían los efectos como tan nocivos de la radiación, ambos terminaron muriendo, ¿cierto?, por una sobreexposición a esta energía, ¿ya? De hecho, terminaron con las manos casi que chamuscadas de pura radiación, ¿ya? De tanto probar la técnica y de pensar que era tan inocua, ¿ya?
Ese fue Wilhelm Röntgen. También, ojo, otro premio Nobel. Atento con eso porque es súper importante de repente conocer esta parte de la historia que a veces, no sé, sabemos informaciones quizás no tan relevantes, pero no quiénes fueron los Nobel en ciertas especialidades y sobre todo en aquellas que más nos interesan a nosotros, ¿ya? Que finalmente eh, fueron hitos que se hicieron a través de la historia y gracias a estos hitos nosotros podemos estar haciendo lo que estamos haciendo hoy en día, ¿ya? Entonces es una forma casi que de agradecer también su aporte a, a nuestra labor, ¿ya? En muchos lugares, yo sé que, bueno, acá la UDECONCE es como bien ajena a eso, pero se celebra en otras universidades, ¿cierto? Como el Día de la Radiación, el Día de Röntgen, donde la especialidad de imagenología, ¿cierto? Hace como más actividades o derechamente tienen como, no sé, competencias, qué sé yo, convivencias también. Entonces, es relevante, es importante. Y espero que se queden con ese dato, ¿cierto? De que él fue el que ganó el Premio Nobel de Física el año 1901, ¿ya? Eso, chicos, al menos por el día de hoy. Durante la siguiente semana vamos a ver la otra parte del tubo de rayos, ¿cierto? El ánodo. Y finalmente vamos a completar, ¿cierto? El fenómeno de la producción de rayo X, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Ustedes saben que estas clases son bien cortitas, precisamente para ir recordando algunos puntos bien específicos de lo que vieron el año pasado. Profe, no sé si Dígame. es hablar más adelante sobre esto, pero ¿cómo funciona la recepción de la radiación en la radiografía móvil Ah, sí, bueno, portátil? hay un apartado del respecto, pero como para ir adelantando, hay dos formas. La más antigua, ¿cierto? Que es que se trabaja con las placas radiográficas, donde finalmente se coloca la placa debajo del paciente, se emite la radiación, el tubo de rayos funciona de la misma forma, exactamente de la misma forma. Pero lo que sí, como va conectado directamente a la toma de corriente y tiene un microgenerador, ¿ya? Este no alcanza por decirlo así, la potencia para, por ejemplo, generar una radiografía de 150 o 130 kilovolts, ¿ya? Alcanzan máximos de 100 por ahí, ¿ya? En ese sentido, esa es como una diferencia respecto a cómo puede mantener, ¿cierto? Los niveles de energía necesarios para calentar el tubo y generar una cantidad de radiación estándar. Pero eso no es problema, considerando, ¿cierto?, que al no contar, con este caso, con la parrilla difusora, con los otros elementos que podamos ocupar, ¿cierto? El mismo material de la mesa, que finalmente también nos puede ayudar un poco a reducir la radiación dispersa. Siempre estas técnicas también son mucho más bajas, ¿ya? Por ejemplo, la radiografía que más se toma en sistema portátil es la radiografía de tórax, ¿ya? Que sabemos que se toma entre un rango de 105 a 120, 125 kilovolt con unos 10 a 15 miliamperes segundo, ¿ya? Pero obviamente eso se tiene que reducir cuando se hace de forma portátil, porque no tenemos la parrilla antidifusora, porque el equipo tampoco alcanza una distancia del metro 80, generalmente, que es lo que más se ocupa. Por tanto, al reducir la distancia y al no contar con la parrilla antidifusora, tenemos que disminuir la técnica. Eso nos trae como consecuencia, ¿cierto?, que finalmente podamos aprovechar esta disminución de la energía de potencial, ¿cierto?, de la diferencia potencial que se puede generar con los sistemas de alta tensión, ¿ya? Eso era en la parte como más antigua. Era una placa, tal como cualquiera que se ocupaba antes, se emite la de radiación, se sacaba la placa, esta placa después se llevaba al servicio de imagenología, se procesaba, aparecía la imagen y luego esta se enviaba. Pero hoy en día los equipos portátiles son bastante modernos, ¿ya? Estos cuentan con un detector propio. Entonces, el equipo lo que hace, ¿cierto? Colocamos el detector detrás del paciente, ¿cierto? En la posición que se requiera. Se realiza, ¿cierto?, el haz de radiación, se emite el haz de radiación y la imagen lo que va a hacer es aparecer directamente en la pantalla del portátil, ¿ya? Esto después les voy a mostrar imágenes, ¿cierto?, de cómo están configurados los portátiles en la actualidad, que vienen con una pantalla, en este caso LED o touch asociada, donde aparece directamente la imagen y se puede enviar directamente con conexión Wi-Fi, en este caso al sistema RISPAX, ¿ya? Con el que se cuente en el hospital.
Han avanzado mucho. Me ha tocado ver, ¿cierto? Cuando yo era alumno eran todos casi del sistema rudimentario, con placas, ¿cierto? Por decirlo así, em, con sistema análogo digital, o sea, el convencional, donde teníamos que tomar la imagen, procesarla y luego aparecía. Pero hoy en día son todos sistemas digitales. Y eso favorece mucho la rapidez del diagnóstico, que se pueda ver in situ, ¿cierto? Si existe algún problema, alguna falla. Principalmente estos equipos también se ocupan para ver la instalación de catéteres venosos centrales, de marcapasos eventualmente, en este tipo de pacientes, ¿cierto? Crítico. Entonces se puede evaluar en el momento. Se puede, perdón, evaluar en el momento. ¿Ya? Esto también trae cierta desventaja de que se puede, por ejemplo, estar haciendo el procedimiento durante el mismo momento. O sea, pueden estar instalándole un catéter, ¿cierto? O el elemento que sea. Y ahí tiene que estar el tecnólogo dando radiación cada vez que requiera el médico. ¿Ya? Eso principalmente de los equipos portátiles. Después vamos a explicar, ¿cierto? Vamos a mostrar un par de imágenes. Yo sé que esa parte queda como pendiente y que también vamos a ver otras cosas que no se vieron el año pasado. En este caso, radiología de urgencia, radiología en pacientes pediátricos, en paciente adulto mayor y también, ¿cierto? El apartado de la radiografía portátil, que yo sé que eso no se ve ni en radiodiagnóstico 1 ni en 2. ¿Ya? Gracias. Sí, por eso le preguntaba, porque no sabemos mucho de eso. Sí, no, hay un apartado de eso en radiodiagnóstico 3. Bueno, chicos, chicas, sin